Un 4 de abril de 2017, cuando me encontraba a mediados de mi carrera en ciencia política, recibo la lamentable noticia de que el gran maestro Giovanni Sartori había fallecido. Una lamentable noticia debido a que el maestro, el doctor Giovanni Sartori, quien era no solamente un pionero, sino el fundador de la ciencia política contemporánea y quien había hecho resurgir a la politología en Italia, quien la había instaurado, institucionalizado y difundido por el mundo, creando e inspirando un método propio y dándole una identidad, había dejado de existir a punto de cumplir 92 años. Giovanni Sartori, quien se inició en la academia como un filósofo por circunstancias no tan ortodoxas, pero que supo adaptarse demasiado bien a la academia. Un filósofo en el primer sentido, hegeliano, quien después transita al estudio de la ciencia política, quien tiene aportes fundamentales como el estudio sistemático de los partidos políticos, así como una nueva tipología de los sistemas de partido que viene a reemplazar y a reforzar la propuesta por el sociólogo francés Maurice Duverger, quien además nos invita a ser sólidos en la conceptualización de las categorías, de las definiciones que empleamos en ciencias sociales en general, de tal forma que si no sabemos entendernos, no vamos a poder comprender fenómenos tan cruciales que acontecen en el mundo, sobre todo en materia de política, que además termina por redefinir lo que es la ciencia política al explicar que la política se explica por la propia política. De ahí la distinción que hará entre ciencias políticas y ciencia política. Para ello, y para tener un mayor control de las hipótesis, nos incita a emplear el método comparado, a ser comparativistas y evitar caer en parroquialismo, no quedándonos enfrascados únicamente en estudios de caso o conociendo meramente nuestro entorno local, sino comparar, contrastar, para también poder prescribir, porque la labor del politólogo no es solamente la de entender la realidad, sino el del tratar de prescribir, de mejorarla, de impulsar cambios positivos. Un defensor de la democracia, del cual también ha sido un gran teórico, empezando con su libro fundamental de 1957, Democrazia e Definizioni, y con sus obras posteriores que han tenido un gran influjo en la ciencia política. Una de sus aspiraciones, desde luego, pues había sido el crear ingenieros políticos, aquellos que lograran aplicar la teoría a la realidad, un sueño que todavía no vio materializado, pero que está por realizarse, porque una de las aspiraciones que hoy en día se tiene en la ciencia política es que tenga repercusión en la sociedad, más aún cuando la labor de politólogo está ganando gran prestigio en los últimos años. Finalmente, y es difícil explicar y de darle un homenaje a Sartori en un video tan corto, un gran polemista. Un polemista quien al final de su carrera, en su obra tardía, supo poner sobre la mesa aquellos temas controvertidos, pero que ponían en riesgo no solamente la democracia, sino en general la estabilidad de la humanidad, como aquel fenómeno de la superpoblación, este crecimiento demográfico exponencial, donde hace una crítica a la Iglesia Católica por ponerse en contra del aborto, de los anticonceptivos, de la planificación familiar y hacerla una corresponsable del crecimiento que está teniendo y del futuro que le estamos dejando a las nuevas generaciones, al tener poblaciones súper pobladas. Y también, por ejemplo, uno de los textos más conocidos, que quizás muchos se quedan únicamente con él, Homo Videns, en donde hace una crítica al uso de la televisión, al influjo que ha tenido y cómo, digamos, el que un niño se críe durante varias horas al día y evidentemente durante toda su infancia a través de imágenes le resta capacidad cognitiva. ¿Por qué? Porque es incapaz de abstraer ideas, es incapaz de razonar si no está graficado, si no se encuentra en una imagen. Entonces, ¿qué va a pasar
con una generación de ciudadanos que no son capaces de argumentar, que no son capaces de dar una lectura crítica del mundo, no van a comprender la situación en la cual se encuentra. Y finalmente, Giovanni Sartori también fue un crítico de las migraciones y sobre todo de los riesgos que podrían tener algunas de las civilizaciones. Es por ello que siempre fue un polemista, pero un maestro en todo el sentido de la palabra. Es alguien controvertido, ciertamente, con un grado de pesimismo, si algunos lo quieren ver así, pero siempre, y eso lo puedo decir sin temor a equivocarme, respaldando sus argumentos, siempre respaldando sus ideas, en teoría, en conocimiento y con una pluma bastante crítica, bastante efectiva. Evidentemente, 6 años de la muerte de Giovanni Sartori se resienten en la academia. Por fortuna todavía su obra sigue vigente y tenemos todavía una escuela que él formó, varias escuelas que él formó y de las que seguiremos aprendiendo.